pantalla. Pero les voy a ir... Nos habíamos quedado, profe, en lo de la recepción del recién nacido. Sí, Nos había explicado la sala de parto. Lo último que mencionamos fueron las condiciones ambientales, ¿cierto? Exacto, sí. O sea que dijimos respecto de las condiciones ambientales que las dimensiones de la sala, aproximadamente 10 metros cuadrados, es lo que habitualmente se pide. Respecto de la temperatura, dijimos, la temperatura en la sala de recepción en general de 30. Serían 30 grados más o menos, lo que brindamos mediante un equipo de calefacción central. Si no lo teníamos, podíamos utilizar estufas de cuarzo, ¿cierto? Colocadas así es. En la habitación, y sobre todo una estufa en el área de la mesada donde se encontraba la balanza y algunos otros elementos para calefaccionar allí al recién nacido, y de esta manera evitar que se injurie térmicamente, ¿cierto? Que pierda temperatura. Y habíamos hablado de que esa sala, siempre, es el ingreso a esa sala siempre era con vestimenta quirúrgica, porque se trata de un ambiente prácticamente como de un quirófano, un ambiente quirúrgico, por ende ingresar con vestimenta quirúrgica. Entonces, vamos a mencionar los elementos que debe contener una sala de recepción. Los elementos que debe contener una sala de recepción. Okay. Entonces, lo primero que tenemos que mencionar son los antisépticos. ¿Por qué los antisépticos? Porque obviamente son los elementos con los que vamos a realizar habitualmente la higiene del cordón umbilical, ¿cierto? Los antisépticos más utilizados son, antiguamente se utilizaban las soluciones iodadas, hoy día se han desechado todas las soluciones iodadas para la asepsia del cordón del recién nacido. Se han desechado porque se ha visto que el yodo es altamente perjudicial si se impregna a través de la piel del recién nacido. Puede provocar un freno de la función de la glándula tiroides del recién nacido. Entonces, ya no se usan, como recomendación, no usar más soluciones yodadas, ni para asepsia de heridas, ni en este caso en particular para la asepsia del cordón umbilical. Lo otro que tenemos que tener habitualmente es clorexidina. Tal vez sea el antiséptico, la clorexidina, el antiséptico más utilizado para la asepsia del cordón en este momento. Y eventualmente, si no tenemos clorexidina, se puede usar alcohol medicinal, o sea, alcohol a 96 grados, o también una dilución de alcohol al 70, que también es sumamente útil. Ustedes saben que esta dilución de alcohol al 70 ha sido una dilución que se ha preconizado mucho ahora en todo este periodo de pandemia, ¿cierto? Para la asepsia de distintos tipos de superficies, etcétera. El alcohol al 70, o sea, una dilución de alcohol de 70 de alcohol y 30 de agua. Pero también se puede utilizar el alcohol tal cual viene, que es el alcohol de 96, alcohol 96 grados, que es lo que conocemos nosotros como alcohol medicinal, ¿cierto? Hay un antiséptico que es muy usado en grandes hospitales que tienen farmacia propia y que lo fabrican.
A mí me tocó trabajar en hospitales grandes donde fabrican sus propios medicamentos y, por ejemplo, hay un antiséptico que se denomina triple colorante, que es generalmente fabricado en grandes hospitales y es muy utilizado en la asepsia del cordón umbilical. Pero yo le diría que nos quedemos como antisépticos principales la clorhexidina, que es lo que habitualmente se usa, que ya es de uso corriente. Antes costaba conseguir un poco de clorhexidina, hoy día ya es un antiséptico muy común. De hecho, hay un nombre comercial que es el Pervinox, que antes el Pervinox traía solamente soluciones iodadas. Actualmente Pervinox viene con clorhexidina, ¿cierto? Trae clorhexidina. Y como les dije, eventualmente si se encuentran en un lugar donde no consiguen clorhexidina, como antiséptico para el cordón, utilizar alcohol de 96 grados. ¿Qué otros elementos? Entonces, eso era fundamentalmente referido a antisépticos para utilizar, y los antisépticos, ¿en qué caso lo utilizamos allí en la sala de recepción? Fundamentalmente, el antiséptico se utiliza para la asepsia del cordón umbilical. Asepsia del cordón umbilical. ¿Qué otros elementos deben existir en la sala de recepción? Pregunta habitual de examen. Elementos que encontraría, describa por lo menos 10 elementos que encontraría en una sala de recepción. Obviamente, está la mesa de examen donde dijimos que colocábamos ¿qué cosa? La balanza, ¿cierto? La balanza es un elemento indispensable, la balanza para pesar niños, elemento indispensable para la atención en sala de recepción. La cinta métrica para medir el perímetro cefálico, conocido como pericefalómetro. También les mencioné que en vez de una cinta métrica podríamos utilizar una cinta de un material inextensible como vinilo, ¿cierto? Pero no necesariamente las cintas que usan las costureras, porque eso, saben que con la humedad y el tiempo pierden su tamaño habitual, generalmente son extensibles, ¿cierto? Entonces, estas cintas que se utilizan como pericefalómetros son inextensibles, y las más preconizadas son las cintas, obviamente, metálicas. Solamente hay que tener mucho cuidado con las cintas metálicas, porque para no lastimar o lesionar el cuero cabelludo del recién nacido al realizar la medición del perímetro cefálico. También debemos tener allí historias clínicas, las historias clínicas que eventualmente vamos a utilizar para registrar al recién nacido, termómetros, ¿cierto?, para controlar la temperatura del recién nacido. Ustedes saben, ya hablé respecto de los termómetros. Se ha descartado también el uso de termómetros que sean con mercurio, ¿cierto? Actualmente los termómetros que usamos en forma normal son los termómetros digitales, ya no usamos más termómetros con mercurio, por ser un metal altamente tóxico, y su ruptura, la ruptura de un termómetro de mercurio, con mercurio que quede suelto, puede tomar contacto con la piel de recién nacido y provocar una intoxicación por un metal pesado, como es el mercurio, que es altamente tóxico, ¿cierto? El pediómetro, ¿qué era el pediómetro? El pediómetro es el elemento con el cual vamos a evaluar la talla del recién nacido. Habitualmente el pediómetro es plástico, ¿cierto? Es de plástico, tiene un tope en uno de los extremos donde se apoyará la cabeza del recién nacido, y en el otro extremo un sistema deslizable que llegará hasta la planta del recién nacido para determinar los centímetros que este recién nacido tiene. Habitualmente sabemos que la talla promedio de un recién nacido de término está en los 50 centímetros habitualmente, ¿cierto? Entonces, tiene que tener un
un poco más de 50 centímetros nuestro pedímetro. ¿Por qué de plástico? Porque de esta manera vamos a poder realizar su asepsia, su higiene, con hipoclorito de sodio, fundamentalmente, que puede ir del 1 al 10%. Por eso pediómetro de plástico habitualmente. Bueno, otros elementos varios, tales como jeringas, agujas, caja de intubación. La caja de intubación que contiene un elemento que es el laringoscopio, que sirve para visualizar la tráquea del recién nacido y poder introducir un tubo endotraqueal en la tráquea del recién nacido, de ser necesario, si éste nace con algún problema, ¿cierto? Entonces tiene allí el laringoscopio, que es un elemento que permite la intubación del recién nacido. También bolsas de reanimación, habitualmente conocida como bolsas de ambú, que consta de la bolsa y la mascarilla, que es un elemento que sirve para suministrar oxígeno al recién nacido, en caso de que éste nazca con alguna problemática también de falta de oxigenación. Bueno, por ¿Cómo dijo que supuesto, se llamaba, profesor? ¿La bolsa de reanimación? bolsa de reanimación. La Ah, más común, el nombre comercial más común es el ambú, ¿cierto? Ese es el nombre comercial más común, el ambú. ok, Bueno, gracias. luego tenemos, por supuesto, sondas para introducir en la nariz del recién nacido y boca del recién nacido, llegar hasta estómago si fuese necesario, o estas sondas para aspirar la nariz y de esta manera quitar todas las secreciones que pueden estar obstruyendo la nariz y la boca del recién nacido. Recuerden que también la maniobra habitual que antes se realizaba de introducción sistemática de la sonda a estómago ya se ha dejado de realizar, porque ha ocasionado estas maniobras algunos accidentes al estimular la zona de la hipofaringe y provocar bradicardias o paros cardíacos, ¿cierto? Por un reflejo vagotónico. Entonces ya no se usa más la maniobra de introducción de la sonda por nariz o por boca hasta estómago. Simplemente la sonda se utiliza para aspiración superficial de la nariz. De paso verificamos si las fosas nasales son permeables. Recuerden que el recién nacido es un respirador estrictamente nasal, ¿cierto? Por ende, siempre hay que verificar si las fosas nasales son permeables, ¿eh? Y una suave aspiración de la boca para quitar las secreciones más importantes que podamos tener en la boca del recién nacido. También tendremos a manos, obviamente, tijeras estériles para seccionar el cordón umbilical, o hojas de bisturí estéril, clamps de cordón. Los clamps de cordón son pinzas plásticas estériles contenidas en bolsitas con las cuales pinzamos el cordón umbilical. Clamps se escribe C-L-A-M-P-S, clamps, o pinza. Es una pinza, ¿cierto? Clamps. Eso significa su traducción del inglés, ¿cierto? Son como pinzas plásticas que habitualmente están contenidas dentro de una bolsita, están en condiciones de esterilidad, los sacamos de la bolsita, pinzamos el cordón y después seccionamos el resto de cordón, ¿cierto? Ya sea con la tijera o con el bisturí. También tendremos que tener otros elementos, habitualmente jabón común o hexaclorofeno para el lavado de manos y posteriormente colocación de los guantes, toallas descartables para el secado de manos que tenemos que hacer para equiparnos,
Los recipientes de desecho, que ya hemos hablado con anterioridad en la clase anterior, y recipientes de desecho biológico y recipientes para ropa usada, en los casos de que tengamos que reesterilizar el equipo que hemos utilizado. Bueno, después obviamente el equipo que vamos a utilizar para la recepción de recién nacido, que consta de botas, camisolines, barbijos y gorras. Todos estos elementos tienen que estar en condición de esterilidad, ¿cierto? Camisolines, botas, gorro y barbijo, ¿cierto? Todos en condiciones de esterilidad. Habitualmente todos estos elementos vienen contenidos dentro de un paquete de papel que se coloca en las esterilizadoras, en el autoclave, que es una forma de esterilizar, junto con otros dos elementos que son las compresas de recepción. ¿Qué son las compresas de recepción? Son estos elementos con los cuales vamos a recibir al recién nacido. Habitualmente las tenemos en forma conjunta en el paquete junto con todo el equipo para la recepción de recién nacido, el equipo con el cual nos vamos a equipar, nos vamos a vestir para recibir a ese recién nacido. Estas compresas habitualmente son de un material especial. Lo que más utilizamos es el lienzo. Compresas habitualmente de lienzo. Es un tipo de algodón especial, ¿cierto? Un poco más duro, más resistente. Tienen dimensiones especiales estas compresas, que dijimos habitualmente son el número de 2. Y ahora vamos a explicar por qué tenemos dos compresas en el paquete. Y las dimensiones son de 90 por 90. Habitualmente 90 por 90. Entonces, con estas dimensiones de compresa, me refiero al centímetro, ¿no? Que se entiende eso, ¿no? 90 centímetros por 90 centímetros. ¿Por qué tienen que tener estas dimensiones? Porque estas dimensiones nos permiten recibir tanto un recién nacido muy pequeñito, como de 1000 gramos, como un recién nacido de 4 kilos, ¿cierto? O sea, a ambos extremos. Permite la recepción de un recién nacido en ambos extremos. Entonces, dentro de ese paquete que dije que se esteriliza en autoclave, el paquete de recepción, ¿qué tenemos contenido? Habitualmente tenemos contenido el camisolín, el barbijo, las botas, el gorro y las dos compresas. También puede ir dentro de este paquete, si no contamos con clamps plásticos de cordón, con los clamps o pinzas plásticas para el pinzado de cordón, un pequeño paquetito que contenga 2 hilos de algodón que también se esterilizan junto con todos los elementos antes mencionados dentro del paquete. ¿Para qué servirán estos hilos? Para ligar el cordón umbilical en caso de que nos encontremos en un lugar donde habitualmente no nos proporcionan clamps, ¿cierto? Para no vayan a creer que en todos los lugares se van a encontrar con clamps de cordón. Esos hilos habitualmente se preparan aproximadamente de 20 a 30 centímetros de largo, o sea, lo suficiente como para realizar la ligadura del cordón umbilical, o sea, realizar los nudos de ligadura del cordón umbilical. Estos vendrían a sustituir a los clamps de cordón, ¿cierto? Esos hilos se colocan en pequeños paquetitos, se arman paquetitos y van también dentro del paquete que contiene todos estos elementos. Este es el paquete de recepción, es conocido así como paquete de recepción, y se colocan la cantidad suficiente el día anterior, obviamente, en un autoclave
de acuerdo al número de partos que tiene promedio, que tiene la institución. Si su institución tiene un promedio de 10 partos por día, que ustedes ya tienen obviamente vistos de acuerdo a los partos que habitualmente se realizan, el promedio de parto, bueno, entonces ustedes generalmente le agregan 2 o 3 paquetes más por si ese día hubiese un poco más de parto. Si el promedio es de 10, colocan 12, 13 paquetes de recepción en el autoclave y lo esterilizan. Posteriormente lo sacan a la mañana temprano y se colocan dentro de la sala de recepción en un tambor, ¿cierto?, de acero inoxidable. Habitualmente son tambores grandes de acero inoxidable, donde van apiladitos estos paquetes de parto, y en la medida que van transcurriendo los partos se van sacando estos paquetes, se va utilizando el equipo, se selecciona el hilo, si es que tiene el hilo dentro, y luego van desechando estos equipos que van utilizando en, dijimos, los tambores o recipientes plásticos de desecho para su lavado y reesterilización. Bueno, ¿qué tendrá que tener también en una sala de recepción? Habitualmente, si no tiene aspiración central o una aspiración con un motor eléctrico, peras de goma que también se esterilizan para la aspiración de la nariz y la boca del recién nacido. Estas peras de goma son del tamaño número 0 o número 1, o sea, las más pequeñitas que ustedes encuentran son la número 0 o número 1, le permite aspirar tanto a prematuros como a recién nacidos un poco más grandes, ¿cierto? Bueno, luego tienen que tener paquetes conteniendo guantes estériles que van a ir utilizando para cada parto, estetoscopio para auscultar al recién nacido, ¿cierto? Pulseras de identificación del recién nacido para tener, cada vez que se realiza un parto, se coloca el apellido del recién nacido en la pulsera, y esa pulsera después es colocada al recién nacido para que no haya problemas ulteriores, ¿cierto? Problemas ulteriores. También tenemos que tener los medicamentos que podemos utilizar en el recién nacido, entre ellos la vitamina K, la vitamina K que es de 1 miligramo, habitualmente, vitamina K de 1 miligramo, que le vamos a aplicar al recién nacido. Un segundito. Bueno, entonces esta vitamina K le aplicamos al recién nacido. Profe, la vitamina K puede ser la fitomenadiona. ¿Cómo? La vitamina K habitualmente su nombre comercial es La Conacher. fitomenadiona. Sí, también puede ser conocida así, pero nosotros la conocemos como vitamina K sub 1, es la que se utiliza habitualmente. ¿Sí? Bueno, ¿qué también vamos a necesitar? Colirios oftálmicos para colocar al recién nacido en los ojos, que es una maniobra habitual, ahora vamos a hablar de eso. Y obviamente medicación tal como bicarbonato de sodio, soluciones glucosadas al 5 y al 10%, gluconato de calcio al 10%, adrenalina,
Bueno, esas son las medicaciones habituales que vamos a usar en el recién nacido. ¿Puede repetir, profe, por favor? Sí, entonces, ¿qué dijimos? Vitamina K, sub 1, colirios oftálmicos, soluciones glucosadas al 10 y al 5%, bicarbonato de sodio, adrenalina, ¿cierto? Todos esos elementos son medicamentos que podemos llegar a requerir, que vamos a llegar a requerir, algunos en forma obligatoria en sala de parto y otro por ahí si fuese necesario, solo colocar a un recién nacido. Algunas lo vamos a colocar en forma obligatoria. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de cuáles son los medicamentos que realizamos en forma obligatoria a recién nacido, ¿cierto? Bueno, vamos a hablar un poco de los recursos humanos que debe haber en una sala de recepción y en la sala de parto. Recursos humanos. Normalmente tiene que haber un médico encargado del sector. Ese médico habitualmente tiene que ser neonatólogo. Y un enfermero o enfermera también encargados del sector. Ambos preferentemente deben pertenecer al servicio de neonatología. Preferentemente deben pertenecer al servicio de neonatología. Esto me estoy un poco refiriendo a hospitales cabecera, ¿cierto? Que saben que tienen todo el personal perfectamente establecido, ¿cierto? Este recurso humano cumple tareas exclusivas allí en el sector, o sea que se aboca solamente al área de recepción de recién nacido, a la recepción de recién nacido. También puede haber médicos residentes y becarios, enfermeros residentes, becarios, enfermeros becarios y alumnos, como ustedes que seguramente cuando hagan su pasantía por el Hospital de la Madre y el Niño, por el área de sala de parto, van a también a prestar colaboración y si no, por lo menos van a observar todas las maniobras que estamos describiendo acá, ¿cierto? Por lo menos van a estar de observadores. Difícilmente en el Hospital de la Madre y el Niño, con la cantidad de personal que suele haber en el área de parto, porque ahora hay residentes de pediatría, residentes de neonatología, enfermeros que están haciendo la residencia en pediatría, en neonatología, bueno, delante suyo hay una cola de personas que están aprendiendo, ¿cierto? Y que quieren realizar distintas maniobras para aprender, obviamente. Ustedes seguramente estarán más que nada de observadores. Y en alguna oportunidad le asignarán su jefe de trabajos prácticos, le asignará alguna tarea a realizar, ¿cierto? Le asignará alguna tarea a realizar. Lo que sí tengo que decirle que el 100% de los nacimientos tiene que ser asistido por este personal. El 100% de los nacimientos que ocurren durante las 24 horas tienen que ser asistidos por este personal. Así sean las 4 de la mañana, las 8 de la mañana, ¿cierto? Tiene que ser asistido por este personal. Y todas las acciones que se realicen en el sector de recepción, ya sea la recepción de recién nacido, limpieza del sector, traslado del recién nacido, todas las acciones que van a realizar en el área están todas fijadas según normas de trabajo. Normas de trabajo. O sea, nada se hace azarosamente en ese sector. Todo se hace según normativas de trabajo, tanto para las maniobras de recepción de un recién nacido, como las indicaciones para la limpieza del sector, como la decisión de traslado del recién nacido. Respecto del equipamiento, olvidé decirles que también en los hospitales cabeceras, pues tiene que haber obligatoriamente
una incubadora de transporte, prácticamente tendría que haberla en todos los hospitales, pero principalmente en los hospitales cabeceras, dentro de la sala de recepción, una incubadora de transporte, ya les mencioné esto, que tiene que estar siempre en condiciones asépticas, limpia y prendida, encendida, o sea, con la temperatura adecuada. No tenemos que encender una incubadora de transporte cuando decidamos trasladar a un recién nacido, sino ya es tarde. Bueno. Luego, ¿cuáles son las acciones que seguimos cumpliendo en el sector de recepción? Lo primero que tenemos que hacer en el sector de recepción es lo que se llama, pasamos a lo que se llama la recepción propiamente dicha. En realidad que la recepción del recién nacido no se inicia en el momento que recibimos al recién nacido, se inicia mucho antes, cuando recabamos todos los datos de la madre, ¿cierto? Allí iniciamos la recepción. Recabamos todos los datos maternos, cuándo rompió su bolsa, qué tiempo de gestación tiene, qué grupo de sangre tiene, si tiene alguna patología. Allí empezaría el parto, ¿cierto? Pero la recepción propiamente dicha empieza cuando el responsable, médico, enfermera o enfermero, realiza su lavado quirúrgico de manos y antebrazos. Esto lo hará con jabón o clorexidina. Se coloca el equipo que está dentro del paquete de recepción, o sea, se coloca las botas, el camisolín, gorro, barbijo, luego abre el sobre, saca los guantes, se coloca los guantes, toma una de las compresas que estaba en el paquete de recepción, la coloca sobre la mesa de trabajo o mesa de recepción para que se caliente. Esa compresa queda caliente y colocada sobre la mesa de recepción. Y con la otra compresa se dirige hacia el área de parto, donde se está realizando el parto, ¿cierto? Una vez que se produce el parto, tomará al recién nacido firmemente, con una de sus manos toma la nuca del recién nacido y con la otra los miembros inferiores del recién nacido a través de la compresa de recepción. Entonces, con una de sus manos toma la nuca del recién nacido firmemente, con la otra las piernas o los pies del recién nacido más o menos a la altura de los tobillos, firmemente, a través de la compresa, con la compresa de recepción, ¿cierto? ¿Cómo posicionará a ese recién nacido una vez que lo toma? ¿Cómo lo posiciona? Siempre lo mantiene a nivel de la vagina o vulva materna. Ese es el nivel donde mantiene al recién nacido, ni muy arriba ni muy abajo. O sea, ni muy por encima de la vulva ni muy por debajo de la vulva, porque pueden ocurrir dos eventos si realizamos esta maniobra, estas dos maniobras. Si lo ponemos muy por encima de la vulva, recuerden que todavía no está pinzado el cordón, la sangre que está contenida en la placenta, en el bebé, va a ir por el cordón umbilical hacia la placenta, por gravedad. Y esto puede en futuro anemizar a nuestro recién nacido, ¿cierto? Y si por el contrario colocamos a nuestro recién nacido muy por debajo de la vulva materna, por gravedad, la sangre contenida en la placenta irá hacia el recién nacido y sobrecargará al recién nacido de glóbulos rojos, situación que se denomina poliglobulia. Poliglobulia. Y que también puede traer problemas posteriores.
Entonces, ¿a qué nivel se mantendrá el recién nacido? A la altura de la vulva materna, ¿cierto? A la altura de la vulva de la madre. ¿Cómo posicionaremos a ese recién nacido? Lo posicionaremos de costado, o sea, lo lateralizamos de costado, ni boca arriba ni boca abajo, ¿cierto? Ni de cúbito ventral ni de cúbito dorsal. Lateralizado y con la cabeza ligeramente por debajo de los pies. O sea que elevamos un poco los pies por encima de la cabeza. Esta maniobra que nos permitirá que las secreciones que contiene el recién nacido en nariz y boca puedan ir saliendo espontáneamente sin necesidad de aspiración del recién nacido. Entonces, esta es una pregunta muy frecuente, así que tomen bien nota de esto. ¿A qué nivel colocamos el recién nacido? A nivel de la vulva materna, en el mismo nivel. Ni por encima ni por debajo. ¿Cómo estamos sosteniendo a este recién nacido? Una mano en la nuca, la otra a nivel de los tobillos, yo diría. Lateralizado y con la cabeza ligeramente por debajo de los pies. Recuerdan que en muchas películas habrán visto ustedes, bueno, se mostraban las películas antiguas, ahora no se ve casi eso, que sostenían a los recién nacidos sobreelevados, lo tomaban de los tobillos, lo sobreelevaban por encima de la madre y le pegaban una nalgada, ¿cierto? Eso habrán visto en alguna película, por ahí se ve todavía, ¿eh? Unas viejas películas, ¿eh? Bueno, esa maniobra no se realiza nunca más y hace muchos años se dejó de realizar porque está demostrado, primero, que no hay que pegarle al recién nacido, no es necesario. Con un simple estímulo de los pies y el dorso de la espalda, el recién nacido va a llorar solo automáticamente. No necesitan cachetearlo al recién nacido, ¿cierto? Agredirlo de entrada. Primera cuestión. Segunda cuestión, de que esta maniobra de sobrelevar a un recién nacido muy por encima de la vulva materna, sosteniéndolo de los pies con la cabeza para abajo, ya les mencioné que hace una transfusión del recién nacido hacia la placenta si el cordón no está clampeado y el recién nacido va a sufrir anemia ulteriormente. Y segundo, que esta maniobra se demostró con el tiempo a través de numerosos trabajos científicos de que aumentaba la presión de los vasos sanguíneos dentro de la cabeza del recién nacido, del cerebro del recién nacido, y podía provocar estallido de algunos vasos por aumento de la presión con fenómenos hemorrágicos, ¿cierto? Con fenómenos hemorrágicos. Así que por este motivo, esta maniobra que ustedes la habrán visto tal vez, bueno, son bastante jóvenes, pero tal vez la habrán visto en algunas películas o documentales, de sobrelevar al recién nacido y pegarle unas nalgadas, no se realiza. Lo que se realiza es lo que yo sostener a un recién nacido. Una vez que sostenemos al recién nacido, nosotros que somos los operadores que estamos realizando la maniobra de recepción del recién nacido, ustedes en este caso, van a contar el tiempo para indicarle a la persona que está realizando el parto cuándo debe campear el cordón, o sea, colocarle una pinza al cordón en el extremo, hacia el extremo del niño, del recién nacido, y hacia el extremo de la placenta. O sea que se hace dos pinzamientos, en el extremo fetal y el extremo placentario, ¿cierto? Bueno, el tiempo habitual son 30 segundos para pinzar el cordón si no hay ningún problema con ese recién nacido. Son 30 segundos.
Eso se puede verificar en el reloj de pared, que como les dije, está en la sala de partos. Ahí en el box de parto hay un reloj de pared donde podemos visualizar los 30 segundos o podemos contar. ¿O sí? ¿Sí? Hay una pregunta ahí, alguien habló. Profe, una pregunta. Se dice también que el cordón se corta cuando deja de latir. No, ese es, anteriormente se utilizaba esa normativa, pero ahora directamente se usa el tiempo, ¿cierto? Porque Se decían realiza que a los 30 segundos. lo leen en el foro de una puericultura, ¿puede Sí, ser? pero no, Ahora, desechen, esos son conceptos que se usaban antiguamente. sí, porque Es un decían que concepto, era sí. cuando dejaba de latir, el bebé absorbía el suficiente hierro como para no sufrir una anemia justamente. Claro, pero eso está calculado que ocurre dentro de los 30 segundos. Por eso que ahora se toman tiempo, eso, ¿cierto? Ok. Gracias, profe. Entonces, tomen ahora el tiempo. Si no tienen un reloj, pueden contarlo. Pueden contar de 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Hasta 30. Y allí le indican a el obstetra que realice el pinzamiento y la sección del cordón, ¿cierto? ¿Sí? Entonces está claro el tiempo de pinzamiento del cordón umbilical y quién da la orden de pinzamiento. Eso es importante. La orden de pinzamiento la dan ustedes, que son los operadores que están realizando la recepción del recién nacido, no la persona que realiza el parto. La persona que realiza el parto debe realizar el pinzamiento del cordón, pero la orden de pinzamiento la deben dar ustedes. ¿Cuándo? Cuando transcurren esos 30 segundos. Habitualmente. Bueno, una vez que se secciona el cordón, se procede a la siguiente maniobra. ¿Cuál es la siguiente maniobra? Que está contenida dentro de los objetivos principales de la recepción de recién nacido. ¿Cuál era el primer objetivo principal de recepción de un recién nacido? Contacto de la madre al bebé, del bebé a la madre. Interacción precoz madre-hijo, ¿cierto? Interacción precoz madre-hijo. Que era colocar al recién nacido sobre el vientre o el pecho materno. ¿Se acuerdan? Ese era el primer objetivo a cumplir dentro de la recepción de un recién nacido. Y eso es lo que realizamos posterior al pinzamiento y sección del cordón umbilical. Ustedes como operadores están teniendo con la compresa a ese recién nacido, lo colocan sobre el vientre o el pecho materno y permiten que durante aproximadamente 1 minuto se produzca esa interacción madre-hijo, ese contacto madre-hijo, ese intercambio afectivo madre-hijo, y para empezar a fomentar lo que se denomina el apego, ¿cierto? ¿Está? Mientras tanto, nosotros podemos ir secando la espalda del recién nacido, los pies, ¿cierto? Mientras se está produciendo esta interacción precoz. Vamos secando a ese recién nacido, ¿cierto? Luego volvemos a tomar al recién nacido, siempre de cuello y de los tobillos, continuamos el secado del recién nacido y nos trasladamos a la sala de recepción. Ingresamos a la sala de recepción. Alguien que tiene el micrófono abierto, si por favor lo cierra. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor lo cierra ahí. Fíjense quién está con el micrófono abierto. Por favor lo cierra. Bueno. Una vez que acostamos a nuestro recién nacido en la mesa de recepción, vamos a realizar un score o puntaje que ya lo venimos realizando en el primer minuto de vida, pero terminamos de realizarlo allí en la mesa de recepción
que se denomina score de Apgar. A-P-G-A-R, Apgar. Score o puntaje, score significa puntaje, ¿cierto? Score o puntaje de Apgar. A-P-G-E-A-R. A-P-G-A-R, Apgar. Score de Apgar. ¿A quién corresponde este score de Apgar? Bueno, este score de Apgar es antiquísimo, hace muchísimos años que se realiza. Por supuesto que el actual score de Apgar es un resumen de ese score de Apgar que se realizaba hace muchos años. ¿Por quién fue ideado? Justamente por una doctora inglesa que se llama Virginia Apgar. De ahí viene el nombre score de Apgar, ¿cierto? Virginia Apgar hace muchos años pensó alguna forma o método de evaluar a un recién nacido, trasladarlo a un puntaje y que eso pueda ser expresado en la historia clínica, de modo tal que cualquiera que años después mire la historia clínica de un recién nacido y a través de ese puntaje escrito en la historia clínica pueda saber cómo nació ese recién nacido, ¿cierto? Si ese recién nacido fue vigoroso, fue deprimido, le faltó oxígeno al nacer, o nació bien, con un llanto enérgico, no tuvo ningún problema. Y ese fue el objetivo que persiguió Virginia Apgar. Incluso Virginia Apgar modificó muchas veces su puntaje, era extensísimo el que ella hizo inicialmente, llevaba bastante tiempo. Actualmente, en la actualidad, el score de Apgar se sintetizó en 5 puntos. Está sintetizado en 5 puntos. ¿Qué cosas evalúa el score de Apgar actualmente? ¿Cuál es el score de Apgar que se hace en la actualidad? Evalúa la frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio, esto es, no la frecuencia respiratoria, el esfuerzo respiratorio. Esto es saber si el bebé respira o no respira, ¿cierto? Esfuerzo respiratorio. El tono muscular de este recién nacido, si tiene sus miembros, se recuerdan en flexión, inferiores y superiores. Eso habla de un buen tono del recién nacido, un tono muscular. Entonces, tono muscular del recién nacido. Reflejos, esto es si está llorando, si se mueve, si llora fundamentalmente, reflejos. Y color del recién nacido. Entonces, ¿cuántos parámetros en la actualidad utiliza el score de Apgar? 5 parámetros. Pregunta de examen. 5 parámetros. Frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, no frecuencia respiratoria, esfuerzo respiratorio, tono muscular, reflejos y color. ¿En qué momentos se realiza el score de Apgar? ¿En qué momento de la vida del recién nacido se realiza el score de Apgar? Se realiza al primer minuto de vida, o sea que ustedes ya lo están realizando, ¿cuándo? Cuando están haciendo la interacción temprana madre-hijo, ¿cierto? Que dura más o menos 1 minuto, ustedes nos están paveando ahí, ¿cierto? Están mirando a ese recién nacido y están evaluando todo esto, si respira bien, si su tono está bien, si llora, cómo es el color, si está rosado, si está azul, cómo está recién nacido, está cianótico, ¿cierto? Entonces, en el primer minuto de vida y la segunda evaluación al 5.º minuto de vida, seguramente ya van a tener acostado a su recién nacido sobre la mesa de recepción, ya en el 5.º minuto, ¿cierto?
Se evalúa si el niño recién nacido vigoroso y deprimido. Claro, ahora voy a hablar de eso, porque primero tengo que hablar de lo siguiente. ¿Qué puntaje se va otorgando de acuerdo a cómo están cada una de estas 5 manifestaciones? El puntaje puede ser 0, puede ser 1 o puede ser 2, ¿cierto? De acuerdo a cómo estén cada una de estas manifestaciones. Y entonces les voy a mencionar. Tomamos primero frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca está ausente, o sea, no hay latidos cardíacos, obviamente colocaremos 0, ¿cierto? Si la frecuencia cardíaca es menor de 100 latidos por minuto, ¿esto cómo lo van a constatar? A ver, imaginación. ¿Cómo constatan esto? ¿A través del pulso? No, ustedes tenían un elemento ahí que tienen que enumerar dentro de la sala de recepción que se llama estetoscopio, ¿cierto? O sea, se van a colocar un estetoscopio y le van a escuchar al recién nacido. Entonces, si la frecuencia cardíaca está ausente, 0. Si la frecuencia cardíaca es menor de 100 latidos por minuto, le van a colocar 1 punto. Y si la frecuencia cardíaca es mayor o igual a 100, o igual o mayor a 100 latidos por minuto, le van a colocar 2 de puntaje, ¿cierto? 0, 1 y 2. Mayor de 100 sería el valor normal, profe. Claro, tendría que ser mayor de 100. Igual por lo menos o mayor de 100. Menor de 100, 1. Ahora vamos al segundo parámetro, que era esfuerzo respiratorio, ¿cierto? Si está ausente, o sea, el bebé no respira, está ausente, le van a colocar 0, ¿cierto? Si el esfuerzo respiratorio es débil, apenas respira ese recién nacido, por bocanadas, ¿cierto? O con mucho esfuerzo, débil e irregular, le van a colocar 1 punto. Y si el esfuerzo respiratorio es intenso, o sea, el bebé está llorando, por ejemplo, con un llanto enérgico, obviamente tiene un esfuerzo respiratorio normal. Le van a colocar 2 puntos. Luego pasamos al tercer elemento a evaluar, que era el tono muscular. Si ese recién nacido está flácido, como un muñequito de trapo, ¿cierto? Totalmente deflexionado, flácido. Piensen en esa figura del muñeco de trapo, ¿cierto? Le vamos a colocar 0. Si tiene algo de flexión de las extremidades, apenita flexionada, pero no esa flexión que yo les mostré en la imagen, esa, ¿se acuerdan? Ese recién nacido en posición de descanso con flexión de miembros superiores e inferiores. La flexión es débil e irregular, le van a colocar 1 punto. Y si tiene una buena flexión de miembros superiores e inferiores, le van a colocar 2 puntos. Luego viene el cuarto elemento a evaluar, que son los reflejos. Si no tiene ningún tipo de reflejo, le ponen 0. Si el bebé tiene algún movimiento, esboza algún movimiento de sus miembros, le van a colocar 1 punto. Y si tiene llanto enérgico, o sea, sus reflejos están totalmente normales, le van a colocar 2 puntos. Y por último, evaluamos el último parámetro, que es el color. Si el bebé está azul pálido, le van a colocar 0. Si tiene el cuerpo rosado y las extremidades azules, ¿cómo se llamaba eso? Cuerpo rosado y extremidades azules. Tiene su nombre.
Rubicunda. No. Cuerpo rosado, extremidades, manos y pies azules. Acrocianosis. ¿Recuerdan que era un fenómeno parafisiológico del recién nacido? Normal, desaparece cuando se normaliza a los pocos minutos de vida. Entonces, cuerpo rosado, extremidades azules, le van a colocar un punto, y si el bebé está completamente rosado, le van a colocar 2 puntos. Entonces, fíjense, si el puntaje de Apgar nos da todo 0, ese bebé está muerto, obviamente, ¿cierto? Está muerto. Si el puntaje de Apgar nos da todo 1 punto, seguramente van a tener 5 de puntaje de Apgar. Ese bebé se denominará, será un deprimido, ¿cierto? Y seguramente requerirá algún tipo de maniobra de reanimación. Y si nos da todo 2 puntos, ese bebé va a tener 10 puntos de puntaje de Apgar, y bueno, será un bebé al cual denominaremos vigoroso. Entonces acá le voy a dar la definición que preguntaba su compañero hace unos minutos. ¿Cuándo denominamos un recién nacido deprimido? Denominamos un recién nacido deprimido cuando en el primer minuto de vida, ese es el momento para determinarlo, cuando en el primer minuto de vida su puntaje de Apgar es de 6 o menos. Cuando denominamos un recién nacido deprimido, cuando en el primer minuto de vida su puntaje de Apgar es menor de 6. 6 o menos. 6 o menos. ¿Y cuando denominamos un recién nacido vigoroso? Cuando en el primer minuto de vida su puntaje de Apgar es de 7 o más. ¿Está entendido? Ultra pregunta de examen, no pregunta de examen. ¿Puede repetir, Ultra. profe, por favor? Bueno, ¿cuándo denominamos a un recién nacido deprimido? ¿Cuándo? En el primer minuto de vida presenta un puntaje de Apgar de 6 o menos. ¿Y cuándo denominamos a un recién nacido vigoroso? Cuando en el primer minuto de vida presenta un puntaje de Apgar de 7 o más. 7 o más. ¿Está? Profe, una consulta. Por ejemplo, cuando salió mi bebé, me acuerdo que tenía un Apgar de 3/7, le ponen. Bueno, ese es un bebé deprimido. Quiere decir que en el primer minuto de vida tuvo un score de Apgar de 3, seguramente requirió alguna maniobra de reanimación y logró a los 5 minutos ponerse vigoroso, o sea, lograr un Apgar de 7. Ajá. ¿Se entiende? Pero fue un recién nacido deprimido. Y es muy importante tener en cuenta esto, ¿por qué? Es muy importante tener en cuenta esto porque si en la historia clínica figura eso, como figuró seguramente en la historia clínica de tu bebé, puntaje de Apgar 3.7, y yo y tu niño, con el transcurrir del tiempo, posee, por ejemplo, pueda llegar a poseer, no digo, seguramente tu bebé es normal, pero por ejemplo tiene problemas de la escolaridad, ¿cierto? Le cuesta aprender o tiene problemas de aprendizaje o trastorno en la conducta, algún retraso madurativo para hablar, para comprender las consignas, y yo miro el score de Apgar de él y digo, él fue un deprimido al nacer, o sea que en el primer minuto de vida no se oxigenó bien su cerebro. Allí podría estar la explicación de esto que le ocurre a tu niño, ¿cierto?
Sí, ¿Sí? sí. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Por eso es tan importante el score de Apgar. Porque si yo lo miro dentro de 6, 7 años, voy a la historia clínica de recién nacido y veo un score de Apgar menor de 6 o menos en el primer minuto de vida, cuanto menor, más me tiene que llamar la atención. Bueno, obviamente estaré muy atento a lo que le pase en futuro, porque eso puede traer repercusiones en el aspecto neurológico o madurativo de ese niño en futuro, ¿cierto? Porque él fue un deprimido al nacer. Puede explicar lo que le pase en futuro. ¿Se entiende? Sí, sí, lo que no entendía es, usted nos está dando puntajes como redondo y no entendía eso de 3/7 porque, Claro, o lo sea, que pasa es que habrá tenido, por ejemplo, un punto de frecuencia cardíaca, ponele, habrá estado respirando con dificultad un punto y a lo mejor algo de movimiento, ¿cierto? Muy pequeño. Entonces, score de Apgar de 3. ajá, sí. Con eso lo haga. Pero, por ejemplo, Pero estaba azul tuvo pálido. Sí, sí, no sé quién habla ahí. acá, bueno, profe. ¿Qué pasa? No, lo que le decía que después recuperó después de los 5 minutos de vida. Claro, seguramente, pero seguramente con un Apgar 3 al minuto, sin lugar a dudas requirió algún tipo de maniobra de reanimación. Si no, solito no lo va a recuperar. Sí, sí, porque la interacción la hicimos menos de 1 minuto justamente porque nació Porque estaba deprimido, claro. Rápidamente te lo habrán mostrado nomás así rapidito y Sí, se fueron sí, sí, rápido para la sala de recepción para sí, sí. realizar maniobras de reanimación, porque Sí. el bebé estaba deprimido. Y ahí en la sala de recepción se realizaron las maniobras de reanimación correspondientes, cosa que al 5.º minuto de vida ya estaba vigoroso, porque logró un score de Apgar de 7. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿está entendido score de Apgar? Miren Sí. que es muy importante esto, ¿eh? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, O sea que posterior... Sí, cuando te tiene un escucho. puntaje de 6 o menos, es 6 o usted- menos, recién nacido deprimido. 7 o más, recién vigoroso. nacido vigoroso. 6 o menos, recién nacido deprimido. 7 o más, recién nacido vigoroso. ¿En qué momento de la Profe. vida? Sí. ¿Y por qué un bebé puede nacer deprimido o vigoroso? O sea, más deprimido. Bueno, por muchas... ¿Cuál es la causa? Si es muy prematuro, pueden nacer deprimidos. Si le faltó oxigenación dentro de o sea, lo que se llama sufrimiento fetal agudo, o sea, se oxigenó mal dentro del útero materno, pueden nacer deprimidos, ¿cierto? Lo que se En llama mi caso, profe, fue porque a mí se me rompió la bolsa a las 32 semanas. Claro, era Y, prematuro. Bueno, claro, y estuve nació 6. bastante prematuro. Generalmente los prematuros suelen nacer deprimidos. Los prematuros suelen nacer deprimidos. ¿Está claro eso? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, posteriormente a que realizamos el score de Apgar, continuamos con la asistencia de nuestro recién nacido en la sala de recepción. Procedemos a aspirar las secreciones. Ya dijimos que las secreciones se pueden aspirar mediante la aspiración central con la sonda. Se pueden realizar, si no tenemos aspiración central, con un motor eléctrico y la sonda siempre, o si no, con una pera de goma, eventualmente número 0 o número 1. Cualquiera de esos elementos son útiles para realizar la aspiración de nuestro recién nacido. Una vez que realizamos la aspiración de nuestro recién nacido, procedemos a realizar, y acá esto tienen que registrarlo muy bien. Profe, las aspiraciones son de la nariz y de la Nariz y boca. garganta. Nariz y boca.
Nada más, no se aspira nada más, nariz y boca. Y tienen que ser rápidas aspiraciones, no estar 2 horas aspirando al recién nacido, porque pueden provocar, como le dije, esa maniobra, ese reflejo vagal que le provoque una brusca caída de la frecuencia cardíaca o un paro cardíaco, ¿cierto? Entonces, por eso no realizamos más la introducción de la sonda estómago. Una rápida aspiración de nariz, verificamos si están permeables las fosas nasales cuando realizamos esa maniobra y posteriormente realizamos la aspiración de la boca. ¿Sí? Bueno, una vez que realizamos esto, procedemos a realizar las 3 maniobras profilácticas o medidas profilácticas obligatorias en el recién nacido. Medidas preventivas o profilácticas obligatorias en el recién nacido. ¿Cuáles son estas 3 maniobras profilácticas preventivas obligatorias? Ligadura porque todavía el cordón tiene colocada la pinza, ¿cierto? Entonces realizamos acá la maniobra de ligadura y asepsia del cordón. ¿Con qué vamos a realizar la ligadura? O el clamps de cordón estéril, que es la pincita, y si no tenemos ese elemento, el hilo de algodón estéril que estaba dentro del paquete de recepción, ¿cierto? Realizaremos nudos bastante fuertes para fijar, realizar una adecuada ligadura y que no haya pérdida sanguínea a través de los vasos del cordón umbilical, de las arterias o la vena, ¿cierto? Entonces, ligadura con 2 elementos. Pueden ser con el clamps de cordón, que prácticamente ya hay en todos los lugares de la provincia. No creo que no haya lugar en la provincia donde se realice un parto que no haya clamps estériles de cordón. Pero eventualmente, si no los hubiese, y ustedes tuviesen que preparar el material para recibir un recién nacido, recuerden que dentro del paquete de recepción, aparte de todos los elementos para recibir un recién nacido, como son el gorro, el barbijo, el camisolín y las botas, tienen que estar las 2 compresas y el paquetito de hilo. Todo va junto. ¿Cierto? Por ende, el hilo estará en condiciones de ¿qué? De esterilidad. Ese hilo deberá ser estéril. No puede ser cualquier hilo de pandorga, ¿cierto? Que le peguen una cortada al hilo de la pandorga que tiene en el fondo y vengan a ligar el cordón. ¿Estamos? ¿Saben lo que es la pandorga, no? ¿El barrilete? Bueno. Barrilete, sí. Muy bien. Entonces, ligadura. Luego va la asepsia del cordón. ¿Qué es la asepsia? La higiene de ese cordón con una gasa estéril y uno de los elementos que hemos mencionado con los que se realiza la asepsia del cordón, que pueden ser lo más común, alcohol 96, que es lo que tienen más a mano, que es alcohol medicinal. O alcohol 70 si tienen preparado alcohol 70. O la clorexidrina. O la clorexidina. ¿Qué no van a usar nunca? El yodo. El yodo. Yodo, povidona. No van a usar más. Y si están en un hospital grande que fabrica sus propios antisépticos, por ahí le ofrecen triple colorante como antiséptico. Pero lo que pasa acá en nuestro medio, ¿qué es lo que van a tener a mano? O alcohol 96 o clorexidina. No creo que haya otra cosa. Y lo más común, si se tratase del interior, por ahí, alcohol 96, porque por ahí no hay clorexidina, ¿cierto? Entonces, ligaron en el cordón y luego le hacen la asepsia, o sea, cara por cara en toda la superficie del cordón,
de la asepsia del cordón con cualquiera de estos dos elementos. Posteriormente lo revisten a ese cordón con una gasa seca, estéril. Queda revestido ese cordón, ¿cierto? Envuelto. La siguiente maniobra a realizar es la aplicación intramuscular en cara anterior del muslo. Aplicación intramuscular en cara anterior del muslo de la vitamina K1. Vitamina K1. ¿Puede repetir, ¿Para profe, qué? por favor? Sí, La aplicación. administración intramuscular en cara anterior del muslo de la vitamina K1. ¿Para qué se aplica la vitamina K1? Para prevenir la enfermedad hemorrágica del recién nacido. ¿Por qué? Porque el recién nacido trae poca cantidad de vitamina K y si no lo suplementamos con ella puede tener una enfermedad que se llama enfermedad hemorrágica primaria del recién nacido. La tercera maniobra es la colocación de colirios oftálmicos, o sea, gotas en los ojitos con antibióticos para prevenir algunas infecciones que pueda adquirir en el canal vaginal, ¿cierto? Como gonorrea, sífilis, etcétera, ¿cierto? ¿Cómo dijo, profe? La colocación de colirios oftálmicos que contienen antibióticos. ¿Cuál es el antibiótico más común contenido en un colirio oftálmico para usar en un recién nacido? La eritromicina. Es un antibiótico, ¿cierto? Eritromicina. Antibiótico de amplio espectro. Es un antibiótico, no, la eritromicina no es de amplio espectro, es de espectro reducido para algún tipo de gérmenes. De amplio espectro sería cloranfenicol, la ciprofloxacina. Esta es la eritromicina, que fundamentalmente cubre gérmenes que pueden estar presentes en la vagina materna y que pueden provocar posteriormente una infección de los ojitos del recién nacido, una conjuntivitis, ¿cierto? Bueno, luego, una vez que realizamos las medidas profilácticas del recién nacido, las 3 medidas obligatorias, procedemos al examen físico del recién nacido, que recuerdan que es obligatorio, está dentro de ¿de qué era? Examen físico dentro de las 3 acciones obligatorias a realizar en sala de recepción. Examen físico de recién nacido, que debe ser rápido, ágil, rápido, cefalocaudal, de cabeza hacia pies, y practicamos la medición de ese recién nacido. Esas mediciones tienen un nombre especial, se denomina antropometría. Antropometría. ¿Qué es la antropometría? Es la determinación del peso, la talla y el perímetro cefálico del recién nacido. Esas 3 maniobras se denominan antropometría. Antropometría. Peso, talla y perímetro cefálico del recién nacido. Antropometría. Si es necesario, por todo lo que yo ya expliqué en la clase anterior, se realiza el baño de recién nacido. No voy a volver a repetir todas las causas por las cuales se debe bañar a un recién nacido, porque ya las mencioné, las tienen que tener anotadas. El baño con algún jabón o jabón blanco, el jabón común, o algún jabón que contenga clorhexidina, ¿cierto? Bueno, ¿seguimos? Sí, 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 adelante. Bueno,
Una vez que ya realizamos todas estas maniobras, o sea, la rutina profiláctica o preventiva de recién nacido, el examen físico y la antropometría del recién nacido, procedemos a la identificación del recién nacido. Esta identificación se debe hacer con elementos especiales que existen ahí en la sala de recepción, que son una plantilla que se utiliza con tinta especial, que es tinta de identificación que habitualmente suministra el registro civil, y un rodillo, ¿cierto? Se tiñe la planta del pie derecho del recién nacido con esta tinta, planta del pie derecho, o sea que la identificación es plantar, planta del pie derecho, y se coloca esa impresión en la historia clínica, tanto de la madre como del recién nacido, en ambos lugares. La huella plantar derecha del recién nacido. ¿Qué otra cosa va como identificación allí? El dígito pulgar derecho de la madre. Son las dos cosas que deben figurar como identificación tanto en la historia clínica del recién nacido como de la madre. Sin esas huellas de identificación, esa historia clínica no tiene validez legal. Esa historia clínica no tiene validez legal. Si hubiese eventualmente un caso de una denuncia de identidad, ¿cierto? Puede resultar que una madre diga, no, este no es mi recién nacido. Mi marido y yo somos rubios y este es un morochito. Lo que nos cuenta es que el vecino es morocho, ¿cierto? Pero bueno, entonces puede haber un juicio de identidad. ¿Y cómo se resuelve eso? Con la huella plantar derecha recién nacido y el dígito pulgar derecho de la mamá, impresos en la historia clínica materna y del recién nacido, en los dos lugares. Eso es lo que denominamos identificación de recién nacido. Se hace con tinta especial que provee el servicio, el registro civil, y un rodillo, ¿cierto?, con el cual teñimos la planta derecha y el dígito pulgar derecho de la mamá. Y se hace esa impresión en ambas historias clínicas. Posteriormente, que realizamos la identificación del recién nacido, recuerden que también le colocamos la pulsera al recién nacido, y allí colocamos RN por recién nacido, y siempre se coloca el apellido materno. ¿Por qué? Porque hasta que el bebé no sea reconocido en el registro civil por su papá, lleva el apellido materno, ¿cierto? Entonces, si la mamá es Alegre apellido, colocamos en la pulsera de identificación, que es obligatoria su colocación, RN Alegre. La madre también lleva una pulsera de identificación donde figurará Alicia Alegre, por ejemplo, ¿cierto? Por si le llega a ocurrir algo a la madre, está identificada. Y a su recién nacido, RN Alegre, apellido materno en la pulsera. Ese es otro elemento de identificación. Entonces, aparte de las huellas, que esas sí son legales, la pulsera en realidad no tiene mucha validez legal, porque se puede colocar a posteriori o se puede cambiar. En cambio, las huellas son inmodificables. Una vez que uno las coloca, ya no se la puede modificar más. En cambio, la pulsera uno la puede cambiar a posteriori. Pero también es obligación colocar la pulsera al recién nacido y a la mamá, la pulsera de identificación. Y va con apellido materno. Una vez que culminamos la identificación, procedemos a completar la historia clínica, que está dentro de los objetivos a realizar en la sala de recepción como obligatorio. Interacción precoz madre-hijo, primer objetivo. Segundo objetivo, ¿cuál era? La extracción de sangre para determinar los grupos sanguíneos. No, nada que ver. Objetivo de recepción de recién nacido. A ver, ¿cuál era? Temprana interacción afectiva madre-hijo, examen clínico o examen físico completo
cumplimiento de medidas preventivas y confección de historia clínica. No leyeron un pomo lo que dimos en la clase anterior. Conclusión, ¿cierto? ¿O no? Bueno, esos eran los 3 objetivos obligatorios. Léanlo, porque es pregunta de examen, sí o sí. Bueno, procedemos a realizar la historia clínica, o sea, completamos con todos los datos del recién nacido la historia clínica. Y antes de cambiar a nuestro recién nacido, de cambiarlo con la ropita que nos ha dado la madre, si podemos, ya le aplicamos la vacuna BCG y la vacuna antihepatitis B. Si podemos, ya ahí en sala de recepción, ya le aplicamos ambas vacunas, que podemos hacerlo nosotros o puede venir gente del área de inmunizaciones, estar presente y realizar estas vacunas que se puede hacer allí, pero se puede hacer en la sala de internación conjunta. Sí tiene que ser antes del alta hospitalaria, sí o sí. Antes del alta hospitalaria. Sí lo El podemos BCG hacer. para la tuberculosis, profe, y el otro es para la hepatitis B. Es la vacuna contra la tuberculosis y la antihepatitis B. Sí o sí, estas 2 vacunas, sí podemos en sala de recepción, si no, antes del alta. ¿Única dosis son esas? La antihepatitis B no. Después ya cuando hablemos de... Si la BCG es única dosis. La antihepatitis B tiene refuerzos posteriores. Y finalmente, una vez que completamos todo esto, cambiamos a nuestro recién nacido, le colocamos la ropa que nos proveyó la madre seguramente, envolvemos con una compresa seca y trasladamos al recién nacido junto a su mamá, que puede estar todavía en sala de parto, ¿cierto? Lo trasladamos junto a su mamá. Nunca debe permanecer un recién nacido más de 2 horas en la sala de recepción. Puede ser que por problema materno o pongan una cesárea que se complicó o un parto normal que se complicó, no podemos entregar nuestro recién nacido a su mamá y lleva 2 horas en la sala de recepción, automáticamente tenemos que trasladarlo en la incubadora de transporte al servicio de neonatología, obviamente al sector de baja complejidad, porque es un recién nacido que está normal, no tiene ningún problema, al servicio de neonatología al sector de baja complejidad. Pero no puede permanecer más de 2 horas, nunca un recién nacido en la sala de recepción, si no es entregado a su mamá. En ese caso será trasladado al servicio de neonatología. ¿Está claro esto? Sí, profe. Bueno, discúlpeme que no pude pasarle las diapos porque no me tomó la computadora. No pude compartir imagen, pero más o menos creo que les quedó clara la clase, ¿no? Voy a proceder ahora a tomarles asistencia. Voy a ir despacito porque voy a ir anotando, porque tengo en mi celular la planilla de ustedes, así que la tengo que mirar en el celular. Pero estén atentos, no me hagan repetir más de 2 veces los nombres, por favor. Un segundito, localizo la lista. Bueno, estén atentos porque voy a empezar a llamar. Voy a ir anotando,
Hoy es 22, ¿cierto? Sí, Sí, profe. profesor. Entonces, Irala Mauro, Presente. Irala Lidia, Irala Lidia, Jaimes Elisa, Presente. Jaquet Miriam, Jaquet Miriam, Juárez Yamila, Juárez Yamila, no estén durmiendo, por favor, ¿eh? Leger Cintia, Presente. Leguizamón Rivero, Presente, profe. que dije no estén durmiendo. No podía prender mi micrófono. Leiva Walter, Presente, profe. Lombardo Emiliano, López Ulises, Presente, profe. estén atentos, por favor, si no le pongo ausente, ¿eh? López Milagros, Milagro López, No. López Yara, Presente, profe. Lugo Joana, Presente, profe. Lugo Liz, Presente, profe. Machado Raúl, Presente, profe. Martín Agustín, Martín Agustín, Martínez José, Presente, profe. Martínez Melanie, Presente, profe. Martínez Nancy, Presente, profe. Martínez Yamila, Presente. Martínez Evelyn, Presente, profe. Martínez Luciana, Presente, profe. Matorras Jacobo, Presente, profe. Matorras, Medina Tatiana, Presente. Medina Cecilia, Cecilia, Presente, profe. no duerma. Medina Marianela, Presente, profe. Melgarejo Diego, Presente, profe. Méndez Diana, Presente, profe. Mendoza Oriana, Presente, profe. Merele Claudia, Presente, profe. Merele Milagro, Presente, profe. Morán Hernán, Presente, profe.
Un segundo, paso a la otra hoja. Morel Karin. Morel Karin. Moreno Eugenio. Presente, profe. Moreno Rosana. Presente, profe. Morínigo Evelyn. Evelyn. Murdoch Nayeli. Presente, profe. O Nayeli. Sí, Nayeli. Núñez Magdalena. Presente, profe. Núñez Cintia. Presente, profe. Obregón Jessica. Presente. Oliva Leila. Presente. Olmedo Julieta. Páez Vanina. Páez Vanina. Páez Gloria. Presente, profe. Palacios Justiniana. Presente. Palacios Valeria. Presente, profe. Palma Graciela. Presente. Paniagua Marcela. Presente, profe. Paredes Gabriela. Gabriela. Paredes Héctor. Patiño Oriana. Presente, profe. Pereira Aldana. Presente, profe. Pérez Jorge. Pérez Alexis. Presente, profe. Pérez Silva. Susana. Presente, profe. Presente. Peña Lourdes. Pineda Rolando. Pino Marianela. Presente, profe. Ponce de León Mónica. Quintana Tamara. Presente, profe. Ramírez Luz. Presente, profe. Ramírez María Eva. Presente, profe. Ramírez Karina. Karina. Ramírez Candelaria.
Sigo la otra hoja, esperen un segundito. Ramírez Zamudio Gonzalo. Presente, profe. Recalde Clara. Presente. Recalde Ayelem. Presente. Riquelme Milagro. Riquelme Roxana. Presente. Rivero Verónica. Presente, profe. Rodríguez Karina. Presente, profe. Rodríguez José Luis. Presente, profesor. Rodríguez Bárbara. Presente. Roglan Flores. Presente. Rojas Gisela. Presente, profe. Rojas Taborda Sergio. Rolón Milton. Rosso Román Gabriela. Román Gabriela. Rosso Enzo. Presente, profe. Ruiz Sebastián. Sí, profe. Presente. Ruiz Presente, Díaz Paola. Ruiz Díaz Paola. Presente, profe. Salinas Janina. Presente, profe. Salvatierra Juan. Presente, profe. Salvatierra Carolina. Presente, profe. Salvatierra Joel. Samaniego Ramiro. Presente. Samudio Alejandro. Presente, profe. Santander Adriana. Presente, profe. Santander. Chetino Gasperini. Presente, profe. Presente, Chetino Gasperini. María. Gracias. María Cecilia. Sí, gracias. Sena María. Presente, profe. Silva Diego. Presente, profe. Silvestri Adrián. Presente, profe. Sotelo Cristina.
Un segundo, ya termino. Subelsa Analía. Presente, profe. Tejerina Ayelén. Presente, profe. Tejerina. Tichig Malena. Presente, Milén. profe. Torres Brenda. Presente, profe. Torres Miriam. Presente, profe, presente. Juliambre Darío. Presente, profe. Vaca Flor Rocío. Valdés Antonia. Presente, profe. Vallejos Rocío. Vallejos Gustavo. Presente, profesor. Vargas Luis. Vega Ailem. Presente. Velázquez Iris. Presente. Vera Silda. Presente, profe. Vera Eric. Eric. Verón Jonathan. Presente, profe. Yegros Miqueas. Saracho Micaela. Presente, profe. Zárate Tamara. Presente. Zarza Florencia. Florencia. Zorrilla Antonella. Presente, profe. ¿Alguien que no nombré? ¿Alguien que no nombré? A mí se me desconectó un ratito antes de que diga mi apellido. ¿Quién Olmedo sos vos? Julieta. ¿Cómo? Olmedo Julieta. Olmedo Julieta. Olmedo. Olmedo Julieta. Sí, Sí. está. ¿Qué más? Bueno, estamos entonces. Perfecto, chicos, nos vemos. Bueno, que tenga buena semana, profe. Gracias. Gracias, chao.